Lo digo por experiencia. Yo tuve un teólogo que me dio clase y me decía, hablaba por ejemplo de los sacramentos, nos daba sacramentos, y era más ateo que nadie. Y decía, según el teólogo tal, la confesión es un invento de los hombres y eso no viene de Dios y no sirve para nada. Confesar con un hombre igual que uno, ¿para qué? Y citaba a los teólogos. Y entonces, pues yo no estaba de acuerdo. Y los muchachos decían, Toro, ¿ahora qué va a hacer? Y decía, y en el examen, cuando haga el examen, me responden lo que yo les he dicho y los teólogos que yo les he mostrado. El que me responda algo contrario, le pongo 0,1. Tiene que colocar lo que yo les he enseñado. Mi pregunta es, si usted tiene algún proyecto o en la iglesia han hecho algo para que en los seminarios ya se cambie vamos a decir, ese perfil que llevan y no el de que usted tuvo que aprender fue enfrentándose con los amigos protestantes. Gracias. Sí, yo ya he hecho algo. Primero, pues he sembrado la semilla en todas partes, he predicado la palabra de Dios para el que quiera, y muchos sacerdotes lo están siguiendo, y muchos seminaristas, y esto va, poco a poco va empapando. Pero segundo, logré que en el concilio plenario de Venezuela, que son las directrices para la iglesia en Venezuela, en el capítulo 16, se metiera como obligatorio en los seminarios el estudiar la Biblia y conocer la doctrina de los protestantes y cómo responder a los protestantes. Y que fuera también para los sacerdotes en las diócesis y que fuera también para los grupos de apostolado. Eso está escrito en el Concilio Plenario de Venezuela, que a lo mejor ustedes no conozcan, pero que existe. Fue aprobado en Venezuela, llevaron al Vaticano, el Papa lo aprobó, y es una norma que a lo mejor lo pongan en práctica entre 100 años. Pero ahí está, y eso es fruto del esfuerzo que yo hice para que lo aceptara. Y gracias a Dios se aceptó y ya está escrito. En algunas partes hay sacerdotes que ya lo han asumido, otras partes que se hacen los locos. Pero debo decirle y reiterarle, la teología sin Biblia es teología protestante o es teología atea. La teología se basa en las Sagradas Escrituras. El Papa San Benedicto y el Papa Francisco han hecho hincapié y han hecho un llamado a los teólogos a volver a la fuente de las Sagradas Escrituras, porque los teólogos se han quedado con la teología o con la palabra de los hombres y se han olvidado de la fuente de la palabra de Dios. Y eso es un error garrafal y estamos pagando las consecuencias. Y ciertamente que la filosofía es importante porque nos enseña a pensar y nos abre el entendimiento para la inteligencia, para después abarcar lo que es la teología. El error es quedarse con la filosofía, el error es quedarse con lo intelectual, y ese es el miedo que a mí me da, pero eso es la realidad que está pasando en los seminarios. Y el reto que tienen los formadores en los seminarios es que el muchacho estudie filosofía, pero que no se quede, no se estanque ahí, sino que al adquirir el conocimiento, el saber pensar, comience a leer las Escrituras y a pensar como piensa Dios, a sentir como siente Dios, a amar como ama Dios, tener el corazón de Dios. Y al estudiar teología, se preocupe por saber qué dijo Petronilo y qué dijo Pánfilo y compararlo con las Sagradas Escrituras y adquirir la riqueza de lo que piensa este con la que piensa este y lo que piensa ese. Lo digo por experiencia. Yo tuve un teólogo que me dio clase y me decía, hablaba por ejemplo de los sacramentos, nos daba sacramentos y era más ateo que nadie. Y decía, según el teólogo tal, la confesión es un invento de los hombres y eso no viene de Dios y no sirve para nada. Confesar con un hombre igual que uno, ¿para qué? Y citaba a los teólogos. Y entonces, pues yo no estaba de acuerdo.
Y los muchachos decían, Toro, ¿ahora qué va a hacer? Ah, y decía, y en el examen, cuando haga el examen, me responden lo que yo les he dicho y los teólogos que yo les he mostrado. El que me responda algo contrario, le pongo 0-1. Tiene que colocar lo que yo les he enseñado. Y los chamos se reían, Toro, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted que la Biblia, qué va a hacer? Tranquilo, haga el examen. Según mi profesor, que es un mortal y se lo van a tragar los gusanos igual que yo, la confesión no está en la Biblia, no, Dios no dejó esos sacramentos, no hay que confesar con un hombre, y y según el teólogo tal, y tal. Pero según la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios en la cual yo creo, en Juan 20, 21 al 23, Jesús le dijo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados, y a quienes no se lo perdonen, le quedan sin perdonar. En Marcos 1, 4 dice que la gente iba a confesarse con Juan el Bautista. En Hechos 19, 18 dice que los creyentes iban y confesaban sus pecados. Y Juan capítulo 1, versículo 9 en adelante, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y le colocaba así. El hombre se moría de rabia, pero yo le colocaba lo que él decía. No me podía raspar. Se moría de rabia. Pero es la filosofía es para la capacidad de pensar. Y por eso le doy gracias a la filosofía, porque me ayuda a pensar. Pero no me quedé ahí. A pensar cómo ingeniármela para burlarme de ese ateo que me estaba dando clase, llamándose teólogo. ¿Me capta? Entonces, es importante la filosofía, es importante la teología, pero ¿cuándo pierden el sentido o el valor? Cuando se sustituye la filosofía y la teología a la Biblia. Entonces ya se abandona la Biblia y se queda con la filosofía y teología. Eso se llama, yo lo llamo sabiduría humana. Y al leer la Biblia, usted adquiere la sabiduría divina, que está muy por encima de la sabiduría humana. Y ese es el reto que tenemos. También los teólogos, porque hoy día los laicos están estudiando teología, y es bueno. Y están estudiando filosofía, y es bueno. Pero exíjanle a sus maestros que la teología esté basada en la Sagrada Escritura. Porque la teología es es de Dios. Y logía, el estudio. La teología, el estudio de... ¿Y vamos a estudiar a Dios sin la Biblia? ¿Y es la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a hacer? Es una tontería. Es una tontería. Es como, para ponerlo así, me viene una idea, es como ser cristiano sin Cristo. ¿Para qué? Bueno, otra preguntita, pues. Mi nombre es Jonathan Paz, yo no vengo a hacer preguntas, vine a conocerlo porque yo lo sigo a usted por la página de internet, de YouTube. Pero entonces no pregunta, pero sí lo felicito porque usted es conceptual y directo con lo que debe decirle a los que están equivocados. Y una de las razones que yo lo sigo a usted es precisamente porque yo soy así, directo y conceptual, pues, con lo que tengo que decir. Y me gustaría quedarme más tiempo, padre, llegué tarde, porque la hija mía sale ahorita de tarea dirigida. Pero es un placer conocerlo y siga así, directo y conceptual con lo que tiene que decirle a la gente en la cara. Gracias. Y gracias, y quiero acotar algo. Lo que dice este hermano. Yo no tengo nada con mis hermanos contra mis hermanos sacerdotes, que algunos dicen que yo tengo algo contra hermanos sacerdotes porque les digo la verdad. O contra los obispos, los pastores. Dios me libre de estar en contra de los pastores de la iglesia, que son los obispos directamente. No, señores. Yo estoy en contra de aquellos sacerdotes que distorsionan el Evangelio o que no enseñan el Evangelio. Igualmente aquellos obispos que no enseñan el Evangelio o que abusan de autoridad y se crean con eso. De eso sí estoy en contra. Amo a mis hermanos sacerdotes. Y porque los amo les digo la verdad y los llevo a la reflexión. Amo a los hermanos obispos. Porque los amo les digo la verdad y los llevo a la reflexión. No porque yo sea más que ellos, sino porque yo soy igual que ellos, profeta de Dios. No porque yo sea
un impecable. No, yo soy un pecador igual que ellos, pero con un deseo de ser santo y tratando de buscar la santidad, creyendo en la palabra de Dios y tratando de practicar lo más que pueda la palabra de Dios. Invitándoles a ellos también a vivir el Evangelio, a leer el Evangelio y a vivirlo. Y además diciéndoles que leyendo el Evangelio y viviéndolo, yo he sido muy feliz y soy muy feliz. Y este año, el año que viene cumplo 25 años, boda de plata, de ser sacerdote. Felizmente sacerdote, 25 años, muy feliz y agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque trato de creerle al Evangelio y esto me hace sumamente feliz y quisiera que ellos también lo fueran. Entonces, nunca piensen que yo les digo la verdad por mal o por hablar mal de ellos, no, lejos de mí. Digo la verdad para vernos en un espejo y reflexionar. Porque si no nos decimos la verdad nosotros mismos y si no nos examinamos y si no nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, ¿cómo hacemos para corregirnos? Seremos unos hipócritas. Y yo agradezco cuando alguien me dice algo, cuando un sacerdote me dice, me llama la atención con fundamento, y me dice, o un obispo, y me corrige, yo se lo agradezco. Pero no que me corrija simplemente por decir yo soy obispo y usted es cura y ya, no. Me corrija y me diga, mira, esto está escrito aquí, o esto la iglesia enseña esto, usted esto. Bueno, perfecto. ¿Por qué no? Tenemos que dejarnos, nunca uno se lo sabe todas, nunca. Pero sí estoy dispuesto a aprender. Pero también yo llamo a la reflexión. Entonces yo le pido perdón a aquellos que creen que es que a lo mejor yo estoy en contra de mis hermanos sacerdotes, Dios me libre de eso. Los amo y valoro lo que son ministros de Dios, sacerdotes del Dios Altísimo, igual que los obispos, y para mí valen oro. Los sacerdotes, los obispos valen oro. Pero sí es la reflexión de que todos tenemos que aprender en la vida. Y también la reflexión de que la verdad es verdad a pesar de lo que sea. Y yo tengo que decirle la verdad a un sacerdote, se la digo, a un obispo se la digo. Yo no tengo pelo en la lengua, no. Porque la verdad es verdad. Guste o no guste, la verdad es verdad. Y a ustedes también les digo la verdad. Y a los protestantes les digo la verdad. Y me gusta que me digan la verdad. Y si yo estoy en un error, me gusta que me corrijan. Me encanta, me fascina. Porque necesitamos todos buscar la verdad. Jesús es el camino, la verdad. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes a todos. En nombre de acá, de la comunidad de Caudare, acá en el Estado Lara, nos sentimos orgullosos y honrados que usted esté compartiendo con nosotros acá. No digamos una pregunta, sino que usted nos ilustre al respecto, y en lo especial a mí. Es con respecto al bautismo, porque yo lo veo en tres contextos. El bautismo en la Iglesia Católica, de donde venimos nosotros los cristianos. También los evangélicos hablan del bautismo, del evangelio también, los que se convierten y los bautizan. Y también qué recomendación a aquellas personas que aún a la edad que tienen, que conozco mucho y quizás muchos de nosotros lo tienen, no han sido bautizados. ¿Qué recomendación nos podría dar? Y una tareita que es algo muy particular, una tarea que me gustaría que me orientara. Yo pertenezco a una comunidad eucarística de la Parroquia Sagrada Familia de los Rastrojos y tenemos un proyecto de la construcción de una capilla en honor a los niños neonatales en la población de El Manzano, si existe alguna institución, algo que podamos tocar, porque ya hemos tocado bastantes instituciones y no ha... Yo no conozco ninguna. No conozco ninguna ni tengo contacto con ninguna. Yo trabajo simplemente sin institución. Yo trabajo lo que llama la divina providencia. Dios mueve los corazones de la gente y un día alguien dice quiero ayudarle en esto y entonces ayudamos en esto. Y más todavía, cuando necesitamos algo, Dios mueve el corazón y lo que necesitamos nos lo mandan y ya. Así que trabajamos nosotros. Nosotros no tenemos, ni conozco nada de eso.
Si no, pues le diría, no tengo contacto de nada. El bautismo, ¿qué le diría yo a esa persona que no ha sido bautizada? Yo le diría que Jesucristo el Señor nos dio el ejemplo en Marcos capítulo 1, versículo 10, nos dio con su ejemplo una enseñanza. Nos enseñó que el bautismo nos daba a nosotros 3 grandes regalos. Escúchenlo. Y luego, cuando subía del agua, Jesús, después de subir del agua, donde fue bautizado por Juan, ¿qué pasó? vio abrirse en los cielos. Teológicamente, ¿por qué se abren los cielos cuando Jesús se bautiza? Vio que se abrieron los cielos. Pregunto, ¿de dónde venía Cristo? Del cielo. Entonces el cielo no estaba abierto. Para Él. Para Él estaba abierto. Entonces, ¿para quién se abrió el cielo? Para Él no. Para todos los bautizados. Se abren las puertas del cielo. Si creemos eso, porque ahí está escrito, pues entonces yo ya soy una persona adulta, no me he bautizado. Pues yo digo, caramba, yo quiero hacer un ejercicio, esto es de fe. Hago un ejercicio, ¿creo o no creo? Si creo, soy creyente, si no creo, soy creyón. Pero tengo que creer, porque si no, ¿quién me va a salvar? Se abrieron las puertas del cielo. Segundo, cuando se bautizó Cristo. Y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Pregunto, ¿es que Cristo no tenía el Espíritu Santo? No se refiere por él, teológicamente está mostrando que cuando una persona se bautiza, recibe el Espíritu. Hay muchos textos que lo dicen, ¿no? Hay muchos textos, por ejemplo, Tarea para la Casa, lo dice Hechos 2, 38, lo dice Hechos 19, del 2 al 4. O sea, dice que al bautizarse recibe el Espíritu Santo. Entonces, vean ustedes cómo aquí dice que se bautiza y recibe el Espíritu Santo. Tercero. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado. ¿Jesús era hijo de Dios antes de ser bautizado? Sí, desde siempre y por siempre. Pero a partir del bautismo dice, tú eres mi Hijo amado, para mostrarnos que todo bautizado pasa a ser hijo amado de Dios. Entonces son 3 grandes regalos que nos da por medio del bautismo. Y esta es la dicha más grande que usted y yo tenemos, que el día del bautismo se nos dio la dicha de poder ser hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. Es un caché, es un lujo, no lo merecemos, pero lo somos. Así lo dice Pablo, ¿no? No, Juan es el que lo dice, ¿no? Juan lo dice en primera de Juan 3:2, creo que es. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Desde el 1, lea el 1. mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Miren qué regalo más grande que nos ha dado Dios. Ser hijos de Dios. Es lo más grande que nosotros tenemos. Ser hijos de Dios. Y eso lo hacemos. Dios nos lo da a través del bautismo. Y somos hijos de Dios. Ahora sí el 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Listo. Entonces, trae una gran dicha ser hijo de Dios. Pero no solamente Jesucristo nos lo enseña, San Pablo
Gálatas 3:27. No viene de decir que con el bautismo nos hacemos cristianos, o sea, nos revestimos de Cristo. Pertenecemos a Cristo, somos de Cristo y somos herederos del reino. Escúchenlo. Porque todos los que habéis sido bautizados, Usted me dice, ¿qué consejo le doy a los que no han sido bautizados? Bueno, estoy diciendo, el consejo es de Pablo. Todos los que han sido bautizados, los que no han sido bautizados, aunque sean protestantes, se pierden de esto. Todos los que somos bautizados, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. eso se llama ser cristiano. Revestirse de Cristo significa ser cristiano. Todo bautizado es cristiano. Si no ha sido bautizado, aunque sea protestante, pastor evangélico, no es cristiano. Sigue. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Con el bautismo nos unimos a Cristo, somos un solo cuerpo. Ahí es donde entramos a formar parte del cuerpo de Cristo. Somos uno con Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, Ya no solamente pertenecemos al cuerpo de Cristo, sino que somos de Cristo. Le pertenecemos a Él y no al diablo. Somos de Cristo. Para eso nos bautizamos, para no ser del diablo, sino de Cristo. Para no ser del mundo, sino de Cristo. ciertamente linaje de Abraham sois. Aquí viene la otra parte. ¿Qué dice Pablo? Y herederos según la promesa. ¿Quién es el heredero? El Hijo. Heredero según la promesa. Pasamos a ser hijos de Dios, herederos del reino. El reino de los cielos nos pertenece. Entonces yo le diría, pues, si no se ha sido bautizado, bautícese para poder ser heredero, hijo de Dios, recibir el Espíritu Santo, pertenecer a Cristo, formar parte del cuerpo de Cristo. Todos estos regalos que ahí están en la Biblia. Otra preguntita, pues. Buenas tardes. Bueno, padre, en el momento en que yo le vi por primera vez en mi teléfono, lo que me impactó de usted fue ese poder, esa sinceridad que yo vi cuando usted dice, yo soy Dios, sacerdote del Dios Altísimo. Eso a mí me impactó, porque realmente desde el 28 del mes de diciembre de 1956, que fui bautizada, yo nunca, jamás en mi vida había visto a ningún sacerdote hablar con ese poder, con esa certeza de decir, yo soy un representante de Dios aquí en la tierra. Eso fue lo que a mí me impactó. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Es lícito para nosotros los católicos orar por nuestros pecados y sus consecuencias y por los pecados y las consecuencias de los seres que ya partieron, que ya se fueron? Ya que usted lo mencionaba anteriormente, nuestros hermanos los protestantes, ellos dicen, sobre todo los testigos de Jehová, tengo una hermana que es testigo de Jehová, y ella dice, bueno, ya el que se muere se acaba, y eso va para un juicio final, ya no hay más nada. Yo como católica creo en la iglesia y jamás me iré de esta iglesia. Esa es mi pregunta. Amén. Sí, así debe ser, como usted dice. Ya expliqué lo de los muertos, que hay que orar por los muertos. Sí, lo expliqué ya. Y es un error, porque ellos dicen que en el juicio final y ya no más. Cuando muere se acabó, eso es mentira. Incluso usted puede ver que las almas de los que han muerto, según dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 6, o al revés, no 6, 9 creo que es, o 9, 6, sino es blanco en negro. Dice que las almas de los que han muerto están esperando, están vivas, están esperando. 6:9. Cuando abrió el quinto sello,
vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Que los testigos de Jehová dice que muere el alma también cuando muere el cuerpo. Pregúnteme si me importa. Los engañaron. Ahí está en la Biblia. Las almas de los que han muerto, los vi. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzga y vengan nuestra sangre en los que moran en la tierra? Todavía no era el juicio. Y estaba pidiendo a los que moran en la tierra que cuando lo va a llamar a cuentas. Todavía no era el juicio de eso que dicen los testigos, va que es en el juicio final. Sigue. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo. A ver, ¿qué se les dijo? Atención, miren lo que se les dijo. Que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos. Que se esperen, descansen hasta que se mueran los demás. Oh, no. Por eso decimos que descanse. Eso es de Apocalipsis. Que en paz descanse. ¿Se acuerdan? Cuando una persona muere, le colocan en la lágrima QEPD, que quiere decir que en paz descanse. Pero también quiere decir quedan estos para después. Y ahí viene la lista. Vamos a darle gracias al Señor, pues, porque se nos acabó el tiempo. Señor Dios omnipotente, mil gracias, porque nos ha permitido compartir tu palabra con nuestros hermanos, y tu palabra es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestros senderos. Te pedimos que esta semilla que se ha sembrado tú mismo la haga crecer. Que todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, los que están aquí presentes, acrecienten su fe, su esperanza y su amor. Crean en el Evangelio y abandonen las tinieblas del error y se dejen guiar por la luz de la verdad de tu palabra. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe para siempre. Amén. Los que nos siguen a través de las redes ahorita, darle me gusta, suscribirse, compártela con los demás. Y si quiere alguno colaborar con la obra que llevamos aquí en Venezuela con los pobres, al teléfono, pueden contactarse al teléfono más 58 414 7225 821 o más 58 416 577 0195. Felicidades.